Compartiendo pantalla, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Sí, Sí, profesora, se se escucha bien y se ve también. Buenas tardes, profesora. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, pero para poder iniciar, vamos recordando lo que ya hemos trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué Pues tema hemos sobre estudiado? neoclasismo Ya francés. hemos hablado sobre el neoclasicismo No, francés. ¿Qué hemos francés. dicho respecto al neoclasicismo?
A ver, aquí en el chat están participando. Y a Junior me dice muy artístico pero que se desarrolla en Francia. Ya, muy bien. ¿Qué aportes? ¿Qué recortamos de la literatura neoclásica francesa? A ver. Junior, es el apellido que parece es el correcto, ¿verdad? Mm, Muy bien, Junior. A ver, ¿qué recuerda? ¿Qué características hacen resaltante a la literatura neoclásica? Dice el retorno del arte clásico de manera de imitación. ¿Retorno qué? Del arte clásico, dice, de manera de imitación. Del Pensamiento arte central. clásico. Ujú. Retorno al arte clásico. ¿Qué más? Se vio influenciada por las ideas clásicas de grandes pensadores y Ya. filósofos como Aristóteles y Sócrates. Como Aristóteles, Sócrates, ya filósofos griegos, ¿no? Que le dan aporte a este movimiento literario. ¿Qué otras características posee la literatura neoclásica? Mis uso en el lenguaje, el uso en un lenguaje preciso y claro. Ya, un lenguaje preciso, claro, objetivo. Vocabulario rico, dice también. Eh, A ver, ¿cuál es tu apellido, Ruth? Yauris, mis. Yauris. Yauris, ¿no? Sí, mis. Yauris. Pichigua, ¿no? Pichigua. Muy bien. Ya manejaban un lenguaje preciso, entendible, comprensible. ¿Qué más? ¿Cómo yo reconozco a una literatura neoclásica que pertenezca a esta corriente literaria? Noemí, el culto de donde predomina la razón ya. Noemí, ¿cuáles tus apellidos? Solamente aparece ESP. Por temas históricos y mitológicos, claro. Espada blanco, Noemí. Ya, muy bien. Por temas históricos y mitológicos, ya. Pero ¿cómo yo identifico? Puedo decir, ah, ya, este texto literario pertenece al neoclasicismo francés, por ejemplo.
Chicos, no te preocupes, seguir. ¿Cómo yo identifico que un texto pertenece a la literatura neoclásica francesa? A ver, yo me cojo un libro y puedo identificar, ¿cierto? Según sus características. ¿Qué características rescatamos del neoclasicismo francés? O recordamos, sabemos muy bien que el término neoclasicismo va a ser un término que ha sido formada en base a la imitación al clasicismo griego, ¿cierto? Miss, en las características sería el deber de las pasiones. Deber de las pasiones, ¿a qué te refieres con ello? O sea, entre el conflicto entre el honor, el deber y las pasiones. Ya, ¿y cómo identifico ello dentro del texto? No En, entiendo mucho ese término. a ver, Miss. ¿Qué es lo que predomina en el neoclasicismo francés? ¿La razón o el sentimiento? La razón. La razón. La La razón. razón es lo que va a predominar dentro del neoclasicismo francés. Ahora, también tienen una orientación. ¿Cuál es esa orientación dentro del neoclasicismo? Orientación moralizante y didáctica. Muy bien, tiene una orientación moralizante a lo moral, a lo oculto, se podría decir, ¿cierto? A lo que, mejor dicho, que ellos se basaban mucho en cuanto a manifestar ciertas actitudes referente a lo que la sociedad manifestaba, ¿no? Y se va a desarrollar los diferentes tipos de textos a través de la fábula y del teatro, ¿no? Se va a difundir mucho más. Muy bien. ¿Quién es su máximo representante? Eh,
Pierre, Pierre Corneille, no sé, por ahí. Ya, ¿de quién hablamos, mejor dicho? El iniciador de la tragedia neoclásica. Ya, pero uno de los máximos representantes de la literatura neoclásica, ¿quién es? Joseph Es ¿Ay? El, Molière. Molière, donde su verdadero nombre, ¿cuál es? Joseph. Jean Bautista. Jean-Baptiste Poquelin, con su obra Excelente. Tartufo, ¿verdad? ¿De qué nos hablaba su obra Tartufo, chicos? ¿De qué nos habla la obra de Molière? Sobre la hipocresía. Sobre la hipocresía, ¿cierto? Es hipocresía detallada, ¿cierto? En Tartufo, ¿no? Cómo es que manifiesta ser una persona diferente al darse a conocer con Orgón y pasa a ser, al obtener lo que quería, pasa a ser otra persona, ¿no? Finge ser otra persona. Muy bien. Muy bien, ahora el día de hoy vamos a hablar sobre el neoclasicismo español. El neoclasicismo español se va a desarrollar también en el siglo XVIII, ¿sí? En diferentes corrientes o géneros literarios, como es el teatro, la prosa, la literatura, ¿no? En el teatro recuerden que vamos a tener en cuenta la regla de las 3 unidades, que es tiempo, acción, lugar. En prosa, la crítica y el ensayo es un ente fundamental dentro de esta manifestación con Feijó. En la literatura vamos a tener una poesía bastante pastoril, una fábula donde el objetivo primordial de los neoclásicos va a ser el de educar a la sociedad, hacer libros que eduquen al pueblo. Vamos a tener a diferentes manifestantes como Valdés y Samaniego, ¿no? ¿Qué pensamiento, qué ideas, qué forma de o qué temática tenían los neoclásicos españoles? Uno de todos es el racionalismo, ¿no? Recuerden que si bien es cierto, hemos hablado del neoclasicismo francés, donde este movimiento literario se va a basar mucho, ¿sí? En las características clásicas, ¿no? En imitar esas características. Ahora, el neoclasicismo español no es que sea otra literatura, sino que se va a dar a conocer, sí, con las mismas características, pero va a tener una menor difusión, ¿no? Se va a difundir de forma diferente, ¿sí? Recuerden ello. Chicos, entonces el racionalismo va a ser una de las ideas claves dentro del neoclasicismo. Ya es fundamental este aspecto dentro de la literatura neoclásica. Lo moralizante, lo que para ellos consideraban que la sociedad era o la sociedad ya imponía o ya colocaba las actitudes del ser humano, ¿no? Se dejaban guiar mucho por ello. Entonces, dentro de los españoles también se manejaba esa terminología. Va a haber una imitación de los clásicos, recuerden, de los clásicos grecolatinos, ¿sí? Del clasicismo griego se da a conocer, ¿no? Recuerden que el nombre deriva por ello también, ¿no? Neoclasicismo, que viene de clásico, ¿ya? Entonces es uno de los movimientos literarios que buscan la imitación de la literatura clásica, ¿ya?
Dentro de sus manifestaciones vamos a tener a la fábula, al teatro, el ensayo, que son aspectos muy importantes dentro de este movimiento literario, ¿sí? Vamos a tener obras como Robinson Crusoe, de Dufour, Viajes de Gulliver, de Swift, Werther, Las citas del joven Werther, El sí de las niñas, de Luis Fernando de Moratín. También vamos a tener a Félix María Samaniego, a Tomás de Iriarte y José Cadalso, ¿no? Que son representantes de la literatura neoclásica española, ¿no? Va a ser muy importante dentro de ello. Ahora, dentro de ello también decimos que los neoclásicos españoles van a expresar una reacción de la burguesía contra el rococó, ¿no? De esta forma de pensamiento que van a tener ellos, ¿no? Va a haber esa oposición, mejor dicho, una idea con otra, ¿no? Donde la reacción de la virtud contra la decadencia va a pretender simplificar, ¿no? Simplificar esta idea. Va a adoptar también y promover algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa, ¿no? Donde va a glorificar las diversas o grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? De la antigüedad, el cual van a aceptar dentro de ello el paganismo y va a agregar a la ciencia la emoción, ¿no? Esa emoción por descubrir, ¿no? Entonces va a ser parte de las historias, ¿no? Dentro de este proceso lírico que va a tener la literatura neoclásica, ¿sí? Ahora, a la literatura neoclásica se le va a considerar como el famoso siglo de las luces, ¿no? ¿Por qué? Porque surge en un tiempo muy importante que es el famoso siglo XVIII, ¿no? Es un siglo en el cual va a evolucionar y va a haber se va a desarrollar muchos cambios, ¿sí? Científicos. Por eso se le considera como el famoso siglo de las luces, ¿sí? Entonces va a modificarse. Ahora, el siglo XVIII se va a conocer con dicho nombre, ¿por qué? Porque aquí el hombre va a rechazar todo aquello que se le ha impuesto, ¿no? Y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón, ¿no? Lo que él podía corroborar, ¿sí? Se va a dar a conocer de esa forma, ¿no? La razón es una de las normas con la que se va a valorar todas las manifestaciones humanas. Como consecuencia va a aparecer en Europa a principios del siglo un grupo de pensadores, ¿no? Con un espíritu bastante científico, ¿sí? Que van a tomar la experimentación como método para poder adquirir, ¿sí? El conocimiento sin temor a tornarse equívoco, ¿no? O equivocarse, mejor dicho, ¿no? Este movimiento va a tener el nombre famoso de la Ilustración, ¿no? Se le va a conocer como la Ilustración también. Ahora, el neoclasicismo, si bien es cierto, no va a adoptar, ¿sí? Características ambiguas dentro de su temática, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Inconclusas, que no se puedan comprender, ¿no? No va a adoptar dichas características, ¿no? Sino solamente ideales antiguos, debido a que al desarrollo de la arqueología también va a intentar reproducir, ¿sí? Las formas griegas, ¿no? Las formas griegas, romanas, con bastante precisión artística, ¿no? Del Renacimiento, que no habían detallado, que no habían buscado, ¿no? Entonces va a ser una característica fundamental. El redescubrimiento de la antigüedad clásica, ¿sí?
va a estar muy potenciado debido a los importantes hallazgos arqueológicos que van a descubrir dentro de esta etapa. ¿Sí? Que de Herculano, Pompeya, que van a ir sepultadas por las cenizas del Vesubio, ¿no? Y van a salir a la luz en el año 1719 y en el año 1748, ¿no? En ese orden. Aquí la literatura neoclásica va a estar detallada, ¿sí? Sí, la literatura en esta época de los neoclásicos, ¿sí? Se va a considerar a los escritores griegos, ¿no? Se va a considerar como un ente muy importante de esta época para poderlos imitar, ¿no? Ellos van a tomar como modelo, ¿no? Como ejemplo, se podría decir. Y es un retorno a los clásicos grecolatinos, ¿no? Es por eso que les decía, ¿no? Es de ahí donde deriva el origen de la palabra neoclasicismo, ¿no? Es ahí donde surge este retorno, esta forma de visualización de la literatura, ¿no? El neoclasicismo va a dar de preferencia a la razón frente a los sentimientos, ¿no? Para ellos lo que va a predominar mucho más va a ser la razón frente a los sentimientos, ¿no? Es lo que va a predominar siempre, ¿no? Entonces va a ser importante y significativo dentro de esta época, ¿ya? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta? No, profesora, todo entendido. No, profesora. Muy bien. Seguimos entonces, ¿sí? Entonces, aquí, como si bien es cierto, o va a predominar mucho más lo que es la razón frente a los sentimientos, lo sentimental, lo imaginativo, lo fantasioso, va a quedar de lado, ¿no? Ya no va a ser algo importante o no va a predominar dentro de la historia, ¿no? Entonces, la razón, o mejor dicho, lo fantasioso, lo imaginativo, sí, se va a rechazar por completo, ¿no? Ya que se va a escribir para entender, ya que no se va a escribir para entretener, sino para, ¿qué les dije? Para educar al pueblo, ¿no? Ya no se va a escribir para entretener a la sociedad, sino para educar, ¿no? Aquí es donde van a aparecer las famosas enciclopedias, ¿no? Y la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, didáctico y bastante moralizador, ¿no? Dentro dentro de la época. Eso va a ser algo significativo de la época. ¿Sí, chicos?
Muy bien. Ahora, ¿cómo era la ideología o el pensamiento ilustrado, se podría decir, o la forma de cómo se manifiesta, sí, la literatura neoclásica española? Uno, que va a ser un movimiento cultural ideológico que se desarrolla en Europa, ¿no? Sus rasgos va a tener diversos rasgos. Uno, el espíritu crítico y culto a la razón, donde se van a poner a los prejuicios, a la ignorancia y a la sumisión intelectual, ¿no? Donde no sé o no era primordial educar al pueblo y lo tenían sumisos, ¿no? Entonces, ellos se van a oponer por completo a ello. Va a haber una fe en el progreso, en el espíritu científico, en ese avance, ¿no? El laicismo, donde se va a defender la libertad espiritual, y muchos van a ser anticlericales, ¿no? Y van a atacar a la iglesia. Aquí se va a dar una religión natural, donde se va a creer en la bondad natural del hombre. El deísmo, donde ellos consideraban que Dios desentiende del hombre o se desentendía del hombre y del mundo, ¿no? Y la filantropía, donde la solidaridad, la fraternidad y el bien común va a ser muy importante, ¿no? Aquí el hombre va, o se consideraba al hombre como un ser, un ciudadano con derecho y deberes que se debía de cumplir, ¿no? El reformismo es otra de las características literarias dentro de la época donde la necesidad de cambios profundos va a defender al despotismo ilustrado, ¿no? Y se consideraba que todo era para el pueblo, pero sin el pueblo. Ese afán didáctico, el saber hace libre al hombre y se va a ubicar o se va a buscar la educación del pueblo, ¿no? Donde la literatura debe de enseñar deleitando, ¿no? Se podría decir armonizando la idea. Luego tenemos el neoclasicismo, donde es una vuelta a los clásicos, tanto griegos, latinos y españoles del siglo de oro, donde las normas estéticas de la preceptiva clásica, que va a estar lleno de la verosimilitud, la imitación de la naturaleza, la regla de las tres unidades, ¿no? Van a ir surgiendo las famosas academias, ¿no? Donde van a estar, estas van a subrayar el valor normativo de lo clásico y van a despreciar el barroco y defienden el buen gusto, ¿no? De la idea. Aquí tenemos un panorama referente a las manifestaciones literarias que van a ver tanto en la lírica, el teatro y la prosa. En la lírica, por ejemplo, tenemos una poesía ilustrada y una poesía sentimental, ¿no? Donde en la poesía ilustrada vamos a tener a los jovellanos, a José Cadalso, y en la poesía sentimental a Leandro Fernández de Moratín, ¿no? En teatro vamos a tener tragedia neoclásica, la comedia sentimental y la comedia neoclásica, ¿no? Con Raquel, el delincuente honrado, el sí de las niñas, la comedia nueva, el viejo y la niña. Y en prosa, la poética, Feijó con teatro crítico universal, cartas eruditas y curiosas, a José Cadalso con los eruditos a la violeta, cartas marruecas y noches lúgubres, en los jovellanos a memorias sobre la educación pública, que son ensayos, ¿no? Son ensayos, son análisis referente a esta literatura, ¿no? A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen, ¿sí?
Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta, en la que un rey tenía todo el poder, y se pasa al sistema republicano, en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial, con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Fontaine. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. ¿Se comprendió mejor, chicos? Sí, profesora. Sí, Muy profesor. Entonces, la poesía neoclásica o la literatura neoclásica va a ser muy significativa durante esta época, ¿no? Se va a considerar de mal gusto dentro de la poesía el de expresar sentimientos, ¿no? Los poetas de este movimiento van a adoptar diversos temas, ¿no? Como el bucólico, pastoril y la fábula, ¿no? La poesía bucólico pastoril se va a ensalzar mucho, se va a poner en base a la naturaleza, ¿no? Y va a destacar aquí Juan Meléndez Valdés, ¿no? La fábula, que es importante también dentro de este movimiento literario en el siglo XVIII, se va a cultivar con el objetivo de ofrecer al lector consejos y enseñanzas morales, ¿no? Que van a estar puestas en boca de animales, ¿no? Grandes fabulistas van a ser como Iriarte y Samaniego dentro de esta época, ¿no? Por ejemplo, el burro flautista, ¿no? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de esta fábula? A ver, ¿quién me puede ayudar con la lectura de esta fábula? Anaís, a ver, desde acá, ya desde donde te estoy señalando.
A ver, Anaís, ¿puedes activar tu audio? Yo, profesora, Ya, ayúdame. ¿desde dónde? El burro flautista. Sí, desde el burro. Ya dice, es famosa su fábula titulada El burro flautista. Un burro se acerca a una flauta y al olerla, esta suena, dice, lo que hacen pasar al animal que sabe tocarla. Entonces el autor saca la moraleja, sin reglas del arte. El que acierta en algo, acierta por casualidad. ¿Sigo leyendo? En algo acierta. Miss, todo lo leo. Muy bien. ¿Terminaste, verdad? Sí, Miss, todo lo leo. Sí, todo. Ya. Dice, sin reglas de arte, el que en algo acierta, acierta por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar, pasaba un burrico por casualidad. Una flauta en ellos salió, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un resoplido. Por casualidad en la flauta el aire se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el burrico, qué bien se toca, y dirán que es mala la música asnal, sin reglas del arte, borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Ya, Miss. Muy bien. ¿Qué mensaje, qué enseñanza nos da esta fábula? Que no nos dejemos llevar por las críticas. ¿Por las críticas? Que no nos dejemos guiar por las Por las apariencias. Ah, Sí, por las apariencias. ajá. ¿Quién iba a creer que un burrico Iba a tocar la flauta. tocaba la flauta? Sí, Miss. Exacto. Entonces no nos debemos de dejar guiar por ello. Chicos, muy bien. Entonces, ese era lo fundamental dentro de esta época, donde se buscaba, ¿sí? Ello, ¿no? Se buscaba el de educar a la sociedad, el de educar al pueblo, ¿sí? Dentro de este contexto. Sí, se buscaba ello. Y era fundamental dentro de esta época. Siguiente. Tomás de Rierte es uno de los grandes manifestantes, ¿sí? Él nace en la Orotava, en Tenerife, en el año 1750 y muere en Madrid en el año 1791, ¿no? Él es traductor de la primera secretaria de Estado y archivero del Supremo Consejo de la Guerra, ¿no? Además de las fábulas literarias, él va a escribir muchas obras, ¿sí? E hizo bastantes traducciones del francés, ¿no? También va a ser gran compositor y va a utilizar sus fábulas para dictar normas que logren un buen estilo literario, ¿no? Al igual que Samaniego, ¿no? Él nace en La Guardia, en Álava, en el año 1745 y muere en el mismo pueblo en el año 1801, ¿no? Él estudia en Valladolid y viaja por Francia, ¿no? Cuya influencia
se va a advertir en la única obra por la que lo vamos a conocer, ¿no? Las fábulas morales. Él va a tener más de 157 fábulas que van a estar distribuidas, ¿sí? En 157 libros, ¿no? En 9 libros. Él va a escribir también por los alumnos del seminario de Vergara, ¿no? Aquí Samaniego va a ridicularizar los defectos humanos, ¿no? En sus fábulas, imitando a los grandes fabulistas, ¿no? Como Fedro, como Esopo y La Fontaine, ¿no? Aunque las fábulas de Samaniego van a estar escritas en verso, ¿no? Donde su carácter va a ser prosaico, ¿no? Dados los asuntos que va a tratar y su finalidad didáctica de la época. Sí, aquí vamos a tener una producción literaria muy escasa y va a predominar lo que es la prosa, ¿no? En forma de crítica y de ensayo. Aquí la crítica va a ser el arte de juzgar las obras literarias y artísticas y el ensayo va a estar escrito generalmente de forma breve, ¿no? Y de carácter bastante didáctico, ¿no? Fray Benito Jerónimo Feijó va a tener obras fundamentalmente didácticas, ya que va a estar encaminada a poner de manifiesto la verdad, ¿no? La verdad, ¿sí? Y va a criticar todas las supersticiones y las falsas ideas sobre las costumbres rutinarias que va a desarrollarse dentro de esta época, ¿no? Y va a intentar difundir en España las novedades de la cultura europea, ¿no? Que era en ese siglo muy superior a la nuestra. Va a haber un teatro crítico universal, donde va a ser una obra escrita de forma de ensayo, ¿no? Y cartas eruditas, ¿no? Dentro del teatro, que es una de las grandes manifestaciones literarias de la época, vamos a tener a Leandro Fernández de Moratín, del año 1760 y el año 1828. Él es un escritor muy importante, donde su obra va a estar realizada siguiendo las normas neoclásicas y va a convertir el autor en uno de los mejores y escasos dramaturgos de la época, ¿no? Se va a convertir dentro de esta época. Acá la comedia nueva o el café va a criticar duramente a los poetas incultos e ignorantes que se van a atrever a escribir obras dramáticas, ¿no? Va a ser muy criticada, ¿no? Y El sí de las niñas, que es una obra, ¿no? Que va a ser una dura crítica a esas familias que obligaban a sus hijas a casarse sin tener en cuenta los sentimientos de ellas, ¿no? Simplemente con el afán de obtener beneficios de tierras y riquezas nada más, ¿no? Entonces eso va a ser muy criticado dentro de esta época. A ver, vamos a ver este pequeño resumen respecto al sí de las niñas. El sí de las niñas. El sí de las niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, la posada donde se encontraba don Diego, para que se conocieran antes del matrimonio.
Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades de Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias. La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón Carlos se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él y que si existe otro pretendiente que a ella le interese. Y la joven, decepcionada por el abandono de Carlos, le dice que no existe nadie más y que la razón por la que no quiere casarse es porque quiere regresar al convento. Don Diego, no muy convencido, lee la carta y se entera de que el pretendiente de Francisca
es su sobrino Carlos. Lo manda a llamar con su sirviente Simón y le pide a su sobrino que le exponga sus intenciones con Francisca. Él le cuenta que por un tiempo ellos han mantenido una relación en secreto y que ha venido para casarse con ella. Ante esta situación, don Diego se da cuenta de que la joven no siente el cariño que creía que ella sentía. Y le comenta a doña Inés que su hija está enamorada, pero no de él, sino de su sobrino Carlos. Sin embargo, doña Inés cree que es un plan de don Diego para liberarse del compromiso con su hija. Don Diego trata de convencer a doña Inés y le dice que él no tiene ningún impedimento en que Francisca y su sobrino Carlos contraigan matrimonio, sino todo lo contrario. Él bendice su unión y los frutos de esa relación. Muy bien, chicos, ¿se comprendió? Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. En esta obra literaria, esa crítica, ¿no? Ese afán de querer obtener riquezas sin tener en cuenta el sentimiento del ser humano, ¿no? Hay esa crítica en cuanto a esta forma de sociedad que se va a desarrollar durante esta época, ¿sí? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta referente al tema? No, profesora, todo está entendido. No, profesora. Si no hay dudas, no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.